Una noche de invierno de 1963, un grupo de amigas adolescentes se encontraba en una pijamada jugando a las cartas. Ya un poco aburrida, una de ellas propone contar historias de terror y sus amigas aceptaron. Todos los relatos trataban sobre brujas que habían aparecido en el pueblo donde vivían, a los que se les atribuía desapariciones de personas y muertes macabras. Mientras contaban estas historias, se reían escépticas porque sabían que solo eran cuentos de ancianos para asustar a los niños en noches de Halloween. Después de contar unos cuantos cuentos, decidieron jugar al juego de la lapicera para meterle un poco más de tensión a la noche. El juego consistía en hacer preguntas sobre una hoja en blanco y mientras dos personas o más apretaban la virome contra la hoja, ésta se movía sola escribiendo la respuesta. Preguntaban por la existencia de brujas en forma burlona y sarcástica. No podían parar de reír por la cara de susto de alguna de las muchachas que preguntaban de manera reiterada quién estaba moviendo la lapicera. Hasta que de repente una de ellas se quedó helada al ver que la lapicera que estaba apoyada sobre la mesa evidentemente se movió sola. De pronto la virome captó la atención de todas las chicas y se detuvo señalando a una de ellas. Notaron cómo de la virome comenzó a brotar un líquido espeso. Era de color oscuro, parecía sangre. Una de ellas lo tocó y se empezó a escuchar una oscura carcajada, seguido de viento y relámpagos. Las jóvenes se quedaron estupefactas. Dejaron el juego de lado y, asustadas, se acostaron juntas. A los días siguientes hablaban de lo sucedido, pero todo seguía normal, y esas carcajadas, el viento y los relámpagos habían quedado en el pasado. Incluso cuando lo recordaban, ya hasta se reían y hacían burlas de ello. 2 semanas más tarde, mientras Wendy volvía del colegio caminando por una calle donde no circulaba nadie, se escuchó una fuerte carcajada. Era la misma que había escuchado aquella noche en la casa de Janet. Recordó lo que le había dicho su abuelo y gritó al viento: «¡Pase mañana por azúcar!». Según el mito, si uno estaba siendo molestado por algún espectro y decía esa frase, al otro día se manifestaba de manera física. Al día siguiente, alguien tocó a la puerta de la casa de Wendy. Se extrañó porque no esperaba a nadie, y sus padres en ese momento se encontraban trabajando. Cuando abrió la puerta, descubrió que era una vecina, una anciana de 80 años, a quien parecía que la edad no le pesaba. La anciana estaba sosteniendo una taza vacía. Le pidió que por favor le convidara azúcar. Al escuchar eso, Wendy quedó estupefacta. Un temblor se apoderó de ella, y con voz entrecortada la saludó y tomó la taza. En su cabeza se cruzaron las peores cosas que podría imaginarse. Volvió hasta la puerta con la taza llena de azúcar, estrechó su brazo para entregársela a la anciana, y en el instante en que la anciana la tomó, se le quedó viendo con una mirada de odio, como largando una maldición, con una sonrisa que ocultaba lo peor. La anciana se despidió y se marchó. Pasaron algunos días y todo siguió normal, pero Wendy no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. No aguantaba más. Debía contárselo a alguien. Esa misma tarde, luego del colegio, mientras se dirigía a la casa de su amiga para contarle el extraño episodio que había vivido con su vecina, justo un par de cuadras antes de llegar, otra vez ese fuerte viento llegó de la nada, y con él sintió el aleteo de un ave que se paró en su cabeza. Era un cuervo. Se quedó congelada. El miedo comenzó a invadirla. Podía sentir cómo el ave apretaba sus garras penetrando su cráneo. Sentía cómo la sangre comenzaba a caer de su cabeza por su rostro. Peor fue el miedo y la desesperación cuando se dio cuenta que ya no podía moverse por su propia cuenta. Su cuerpo estaba siendo controlado.
Empezó a caminar en dirección contraria. No podía evitarlo. Estaba siendo manipulada. Intentaba parar y no podía. Intentaba gritar con todas sus fuerzas y no podía. Las lágrimas de desesperación e impotencia caían de sus ojos, mezclándose con la sangre que caía por sus mejillas. La noche ya había caído. Se encontraba exhausta mientras caminaba sin rumbo, rogando que la situación cesara. Pero cuando más quería luchar por liberarse, el ave clavó más sus garras. Cerró sus ojos y su desesperación creció aún más. Sudaba y temblaba. Nada podía hacer. Recordaba en ese instante a la anciana. La bruja la había maldecido esa mañana que fue en busca de azúcar. Mientras se le venían todos los pensamientos a la cabeza, su cuerpo se detuvo. En su mente pensó, al fin. Sintió cómo la presión en su cabeza cesaba. El ave se marchó y al abrir sus ojos, lo único que pudo ver fue un fuerte resplandor y lo último que escuchó fue la bocina del tren. En ese instante, una de sus amigas sintió un fuerte viento y la misma carcajada. Ahora voy por ti, dijo la bruja.